vamos a alargar sobre este Shabbat. Este Shabbat que viene, que es Shabbat de Barim, que es el Shabbat que empezamos el quinto de los 5 libros de la Torá. Y este Shabbat también se llama Shabbat Hazon, que Shabbat Hazon es el Shabbat que va a pegar. Tiene este nombre especial. ¿Por qué? Porque este Shabbat leemos la profecía del profeta Ishayahu, que empieza con las palabras Hazon Ishayahu ben Amoz, la visión de Ishayahu, el hijo de Amoz, que él vio profetizó sobre Yehudá y Jerusalén, toda la destrucción del templo, todo lo que iba a pasar con el exilio y todo lo que después sabemos que pasó. Entonces, con ese motivo, este Shabbat se llama Hazón porque leemos esta Haftará, y justamente al ser el Shabbat previo a Tisha B'Av, de alguna manera es el Shabbat que está vinculado a la última semana de las 3 semanas, estas entre el 17 de Tammuz al Tisha B'Av, leemos esta profecía, que es una profecía muy dura. Pero por el otro lado, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev explica otra manera, otra perspectiva, le da otra perspectiva a todo el tema de lo que es este Shabbat Hazón. Normal Shabbat Hazón, dijimos, la visión de la destrucción. Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev dice, Shabbat Hazón es el Shabbat de la visión. ¿Pero de qué visión? De la visión que le muestran a cada judío el tercer Bet HaMikdash, que sabemos que el tercer Bet HaMikdash está construido en el cielo, y el tercer Bet HaMikdash va a bajar y va a descender aquí abajo. Este Shabbat se le muestra a cada judío el tercer Bet HaMikdash. Entonces, quiere decir que es la visión de ver el tercer Bet HaMikdash. Y acá tenemos que entender, lo literal es la visión de la destrucción. Viene Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev y me dice, es la visión, no simplemente de la reconstrucción, la visión del tercer Bet HaMikdash, un Bet HaMikdash construido por Hashem que baja de arriba abajo. Es lo más, vamos al otro extremo completamente. Vamos al extremo de la visión del Bet HaMikdash más perfecto, cuando nos está hablando de la visión de la destrucción del Bet HaMikdash. Lo literal. Y esto nos llama la atención y vamos a tratar de explicarlo durante la clase. Pero antes de eso, quiero seguir en detalle Berdichev. Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev no se limita a decirnos que este Shabbat se muestra el tercer templo. Nos dice un ejemplo y lo desarrolla el ejemplo. Nos dice el ejemplo de un padre, un rey, que tenía un hijo, un príncipe, le mandó coser un traje y el hijo, travieso, rompió el traje. El rey mandó a coserle otro traje y el hijo, travieso, nuevamente lo rompió el traje. Después el rey mandó a coserle un tercer traje, pero esta vez el rey no se lo dio. Le dijo, mira, este es el traje que te preparé. Te vas a portar, te vas a enderezar como corresponde. Entonces te lo voy a dar. ¿Y qué hace el rey? Cada tanto le muestra el traje. Lo tiene guardado en el placard. Cada tanto le muestra el traje. Mira,
¿ves? Este traje te lo tengo para dártelo. ¿Te vas a portar bien? Te lo voy a dar. Cuando el rey ve que el hijo ya tomó la conducta, ya adoptó la conducta, ya asimiló la conducta, ya se hizo carne y uña con la conducta y va permanentemente en el buen camino, ahí el rey viene y dice, toma, el traje es tuyo. Así también, dice Rabbi Yitzhak de Berdichev, Hashem le construyó para sus hijos, su hijo predilecto, el pueblo de Israel, un primer Bet HaMikdash. Y los Yehudim, traviesos con sus acciones, causaron su destrucción. Después Hashem construyó un segundo Bet HaMikdash. Y nuevamente, las travesuras de las inconductas de los Yehudim destruyeron el Bet HaMikdash. Hasta que finalmente Hashem dijo, bueno, este tercer Bet HaMikdash lo tengo guardado arriba y cada tanto yo se lo muestro a ustedes. Cuando veo que ustedes adoptan de manera permanente la buena conducta, ahí les voy a entregar el templo. Por eso, cada tanto, Hashem nos muestra el tercer Bet HaMikdash, que eso genera que nosotros nos encarrilemos hasta que finalmente merezcamos recibirlo, este tercer Bet HaMikdash. ¿Qué quiere decir que nosotros vemos, Hashem nos muestra el Bet HaMikdash? Esto no se refiere nada más que a los tzadikim, que los grandes tzadikim ven este Shabbat el Bet HaMikdash. Porque en el ejemplo se trata del chico travieso. Al chico bueno no hace falta que no se lo den. Al chico bueno le pueden dar la ropa y porque se porta bien. ¿A quién hay que mostrársela y no dársela? Al travieso. ¿Qué quiere decir? ¿A quién se lo muestra el tercer Bet HaMikdash? Al Yehudí que todavía se tiene que enderezar y no se lo pueden entregar. A ese Yehudí le muestran el Bet HaMikdash. Y a ese Yehudí se lo van mostrando para que este Yehudí se vaya enderezando, para que este Yehudí adquiera ya la conducta permanente de ir en el camino de Hashem, y ahí lo termina entregando completamente. Pero entonces, ¿a quién se refiere que se muestra este Bet HaMikdash? No a los tzadikim, sino a los que nos tenemos que enderezar. A ellos, a nosotros nos muestran. ¿Y qué quiere decir que nos muestran? Esto quiere decir que se nos muestra al alma, como el alma está conectada arriba en su fuente. Arriba en su fuente se le muestra, de la fuente del alma, se muestra el Bet HaMikdash. Pero eso no queda ahí arriba en la fuente, porque acá el tema es enderezarnos a nosotros aquí abajo. Pero eso, si un Yehudí en este Shabbat se concentra sobre los temas del Bet HaMikdash, del tercer Bet HaMikdash, se concentra en los detalles, se concentra en su deseo que quiere que ya esté el tercer Bet HaMikdash, entonces esa visión que tiene arriba en la fuente del alma del tercer Bet HaMikdash, esta visión impacta sobre el Yehudí aquí abajo. Entonces vemos que este Shabbat tenemos el privilegio que Hashem nos muestra el tercer Bet HaMikdash y nos da fuerzas para enderezarnos, para que finalmente lo podamos recibir de manera total. Pero hay algunos detalles que tenemos que entender en este ejemplo de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev. Cuando hablamos de un rey que le cose una ropa a su hijo, y el hijo travieso la rompe, y el rey le cose de vuelta una ropa, y la vuelve a romper, y después le cose una tercera, y ahí ya no se la entrega, podemos nosotros comprender por qué el rey actúa así. Porque el rey
tiene que no sabe exactamente cómo el hijo iba a actuar. Él pensaba que por ahí le da la ropa, un buen traje, un traje fino, el chico ya lo va a cuidar, en su bar mitzvah le compraron el traje, el primer traje que le compraron para el bar mitzvah. Entonces ya el pibe se siente grandecito, lo va a cuidar, va a fijar, que no se doble nada, que no se manche nada. Pero a veces vemos que no es así. 2, 3 días dura así, pero después los chicos salen a correr y salen a jugar. Entonces vemos cómo termina el traje de Batzvah, cómo lo termina. Entonces un rey de carne y hueso, entendemos que hay una prueba-error, entendemos que hay a veces una inexperiencia del padre con el primer hijo, cómo va a actuar, ya con el segundo ya actúa de una manera diferente, o con el segundo no, recién con el tercero, tiene otra chance. Pero con una entendemos por qué probó 2 veces y la tercera dice, mirá, cuando te enderezaste lo doy. Pero Hashem nos conoce y Hashem sabe cómo vamos a reaccionar. Entonces, ¿qué es esto que nos da primero uno, lo rompemos, nos da otro? ¿Por qué? Incluso después del primero, ¿por qué nos dio un segundo? ¿Por qué no fue directo al tercero? ¿Por qué no fue directo al tercero? Y la explicación de esto, y acá vemos cómo en todas las explicaciones de los grandes tzadikim, de los grandes jajamim, de los grandes rebes, hay tanta profundidad, incluso en un ejemplo, en una parábola. En realidad, cada Betamikdash tiene su virtud. El primer Betamikdash tiene su virtud. El segundo Betamikdash tiene su virtud. El tercer Betamikdash tiene su virtud. Como lo vemos, del hecho que tanto Abraham, nuestro patriarca Abraham, Isaac y Jacob, los 3 vieron el Betamikdash en profecía. Sin embargo, la profecía de cada uno sobre el Betamikdash fue diferente. ¿Cuál fue la visión? ¿Cuál fue la definición, la caracterización del Betamikdash? La graficación fue diferente. Como dicen los Jajamim en la Gemara, que Abraham Avinu vio al Betamikdash y lo llamó montaña. Lo vio como una montaña al Betamikdash. Que eso es lo que decimos todos los días en el tefilá de la mañana, cuando leemos el párrafo de la prueba de Abraham para ofrendar a Isaac, que ahí termina diciendo Abraham, Behar Hashem Yerae, en el monte de Hashem, ahí Dios se va a revelar. ¿Qué se refiere? En el monte de Hashem, ahí donde estaba Abraham, que el lugar donde Abraham ofrendó, o trajo a su hijo, no lo terminó ofrendando, ofrendó en su lugar un carnero, pero ahí donde lo puso sobre el altar, ese es exactamente el lugar del altar del Betamikdash. Y vio a Abraham en profecía, Behar Hashem, en el monte de Hashem, ahí Dios se va a revelar en el Betamikdash, en el primero, no digo primero, en el templo. Entonces, ¿cómo lo llama? ¿Cómo lo caracteriza al Betamikdash? El monte, en el monte de Hashem. Yitzhak, dice la Gemara, ¿cómo caracteriza el lugar del Betamikdash? Sadeh, campo. Como dice que cuando Yitzhak salió al campo a rezar, justo ahí vino Rivka y fue el encuentro de Yitzhak y Rivka, Jacob salió al campo, ¿a qué lugar fue a rezar? Fue a rezar ahí al monte Moriah, fue a rezar en ese lugar donde habían erigido el altar, donde lo acostaron a él, ahí fue él a rezar. Salió Yitzhak a hablar con Hashem en el campo. Dice los Jajamim, Yitzhak vio al Betamikdash en una condición de un campo. Jacob, ¿cómo llama? ¿Cómo caracteriza al Betamikdash? Cuando Jacob duerme, escapándose de su hermano Esaú, yendo a lo de su tío Labán al norte, a Ur Kasdim, a Caldea,
en el camino se acuesta a dormir ahí en el monte del templo. En ese lugar de la profecía, el sueño, profecía de la escalera de los ángeles que subían y bajaban, exactamente en qué lugar se acostó a dormir, en ese lugar donde estuvo el altar, donde lo pusieron a su padre, en ese lugar exactamente, que ese es el lugar donde va a estar el altar del Beit HaMikdash, tiene que estar. Por eso también el Beit HaMikdash requería de un profeta para construirlo, porque el profeta decía cuál es el lugar exacto para el altar, que es ese lugar preciso donde se colocó a Isaac y donde durmió Jacob. Entonces, cuando Jacob durmió en ese lugar y tuvo la visión, tuvo la profecía, que vio la escalera y como Dios se le reveló a él, y Dios estaba encima de él, y Dios le prometió que lo va a cuidar y proteger, entonces ahí en la promesa y plegaria de Jacob, cuando se despierta, dice que este lugar, dijo así, este lugar no es sino Bet Elohim, una casa de Dios. ¿Cómo entonces vio Jacob, el tercer patriarca, al lugar del Bet HaMikdash? Lo vio como la casa de Dios. Abraham lo vio como una montaña. Isaac lo vio como un campo. Jacob lo vio como una casa. La casa de Dios. ¿Por qué Abraham lo vio como una montaña? ¿Por qué Isaac lo vio como un campo? ¿Por qué Jacob lo vio como una casa? Porque cada uno de ellos vio otro Beit HaMikdash. No es lo mismo ver una casa que ver una montaña. No es lo mismo ver una montaña que ver un campo. Cada uno vio otro Beit HaMikdash. Abraham vio el primer Beit HaMikdash. Isaac vio el segundo Beit HaMikdash. Jacob vio el tercer Beit HaMikdash. Y por eso justamente cada uno vio otra cosa. ¿Qué vio Abraham? Abraham vio una montaña. ¿Cómo lo describe? ¿Cómo lo define al Beit HaMikdash? Lo define como una montaña. ¿Qué representa la montaña? La montaña en realidad, ¿y por qué Abraham es el que ve el primero y lo ve como montaña? La montaña representa algo que creció. La montaña representa algo que está para arriba. Es algo que subió, se expandió. Es como también geológicamente se dice así, que es como la tierra que subió y se formó como una montaña. ¿Qué representa eso? Lo que era Abraham. Lo que era la característica de Abraham. La característica de Abraham era Gesed, la bondad. ¿Cuál era el camino de servir a Hashem de Abraham? Amor a Hashem, amor al prójimo. Por eso Abraham difundía a Hashem por todos lados. Por su amor a Hashem y por su amor al prójimo, quería que todos tengan lo mejor. No es que se sentía el policía de Dios, no es que se sentía que él es el que tiene que salvar a la humanidad, sino por el amor a Hashem y el amor al prójimo, dijo, quiero que la gente tenga lo mejor, lo mejor es ir en el camino de Hashem. Entonces Abraham representa el Gesed, la bondad, y por eso Abraham como recibía a los forasteros y cómo atendía a todos, etcétera, cómo daba a todos y se preocupaba por todos y rezaba por todos, también por los pecadores de Sodoma y Gomorra. Abraham es el representante de la bondad divina. La bondad divina estaba reflejada en Abraham. ¿Qué es el concepto de la montaña? ¿Qué representa la montaña? La montaña es como la bondad. La bondad es algo que se expande, se amplifica, llega a todos lados, se esparce. El amor es algo que como que va creciendo y como la persona llega hacia todos.
Eso representa la montaña. La montaña representa el camino de Abraham, que es la bondad, pero representa el primer Bet HaMikdash, que el primer Bet HaMikdash representa el concepto de la bondad de Hashem. El primer Bet HaMikdash, la expansión de la bondad de Hashem. ¿Por qué? Porque el primer Bet HaMikdash representaba la bondad de Hashem, porque era revelación divina, era el pueblo judío en su apogeo, o con rey Salomón, con Shlomo Amelech, con toda esa magnitud y magnificencia que iba a través de Shlomo Amelech y cómo fue y lo extraordinario que fue, era la bondad de Hashem revelada ahí en el templo. Eso es lo que era el primer Bet HaMikdash. La luz de Hashem. La luz y la bondad van de la mano. El primer día de la creación fue creada la luz, en los 6 días de la creación, y el primer día de la creación se corresponde con Gesed, con la bondad, porque la luz es como la bondad, se expande para todos lados, la luz. Es una cuestión expansiva que ilumina hacia todos, le abre a todos, brilla hacia todos. El brillo de Hashem estaba en el primer Bet HaMikdash, el Bet HaMikdash de Shlomo Amelech. Después vino Yitzhak. Yitzhak vio en su profecía al Bet HaMikdash como un campo, porque lo vio a partir de lo que era Yitzhak. Entonces él captó la virtud que había en el segundo Bet HaMikdash. Yitzhak vio el segundo Bet HaMikdash, porque el segundo Bet HaMikdash está conectado con lo que era Yitzhak. ¿Qué representa Yitzhak? Yitzhak era la ofrenda que se ofrendó sobre el altar. Yitzhak atado sobre el altar, entregado totalmente. En la terminología de los Jajamim, olate mimá. Yitzhak era como un holocausto íntegro, perfecto. Él se entregó todo. Y Hashem lo recibió en vida. No necesitó irse del mundo, Haz Shalom. Pero él se entregó totalmente. Eso era Yitzhak. Entrega, él no existió. Él anulado totalmente. Eso era Yitzhak. Por eso Yitzhak era una cuestión de autoanulación, que Yitzhak es el concepto de lo que es la plegaria. Abraham es el concepto del Gemilut Hasadim, de la bondad. Yitzhak es el concepto de la plegaria. ¿Qué es el concepto de la plegaria? La plegaria es cuando la persona se para frente a Hashem y se entrega frente a Hashem, se anula frente a Hashem. Cuando empezamos la amidá, ¿cómo empezamos la amidá? Bajamos la cabeza, Baruch atah Hashem, inclinamos la cabeza abajo. ¿Qué representa esto? Que nosotros bajamos todo lo que nuestro entender, toda nuestra concepción personal, la anulo frente al Supremo. Baruch atah, me anulo totalmente al Supremo. Modim anachnu lach, yo acepto y bajo la cabeza. Modim anachnu lach, eso es lo que es la amidá. Y previo a la amidá, que es donde bajamos totalmente la cabeza frente a Hashem, decimos el Shema. ¿Qué es el Shema? Hashem Echad, Dios es uno, no hay otra existencia fuera de él. Tapamos los ojos, no hay nada, me entrego. Bechol levavcha, con todo tu corazón. Bechol nafshecha, con toda tu alma. Bechol meodeja, con toda tu fuerza, con todos tus bienes. Entrega absoluta y total. Eso es lo que es Yitzhak. Tefilá, la entrega total. Abodá, como los korbanot, como las ofrendas. Yitzhak era una ofrenda. ¿Qué es una ofrenda? La ofrenda es que se consume totalmente, se espiritualiza totalmente, deja de ser y sube para placer de la divinidad. Darle satisfacción a Hashem. No piensa en sí mismo en absoluto. Darle solamente satisfacción a Hashem. Eso es lo que es Yitzhak. Por eso Yitzhak, cada cosa que de alguna manera podía tocar y afectar eso, él no lo podía soportar. Por eso Yitzhak dejó de ver. ¿Por qué Yitzhak dejó de ver? Yitzhak dejó de ver porque no podía ver. Dice que estaban las nueras casadas con Esav
que ellos traían el incienso a la idolatría, no porque el humo le afectó los ojos, no podía haber idolatría en su casa, no la podía ver, entonces dejó de ver cómo la persona se autoanula. Eso que era Yitzhak, la autoanulación total. Por eso que es Yitzhak el campo. ¿Qué es el campo? El campo representa, está liso, llano. Yitzhak vio al Betamigdash como liso y llano, como lo que era su actitud, totalmente elevado hacia arriba. Abraham es la bondad, baja de arriba hacia abajo. La bondad baja del que tiene al que no tiene. La luz viene de la fuente hacia donde está el lugar oscuro. Eso es lo que es el primer Betamigdash. Se ilumina de arriba hacia abajo con el Aarón y con todas las cosas de la santidad que había toda la luz que había en el primer Betamigdash. El segundo Betamigdash no era la luz que brillaba de arriba hacia abajo. En el segundo Betamigdash no estuvieron la arca de la ley, el Aarón Abrit, el arca del pacto con las lujot, con las tablas grabadas, no estaba ahí el bastón de Aarón, no estaba ahí el Ruach HaKodesh, el espíritu divino que tenía el Cohen Gadol, que cuando miraba el pechero con las letras, veía las respuestas de Hashem a las preguntas que se le hacía hacia Hashem. No estaba ese espíritu de Ruach HaKodesh, no estaba ese espíritu divino, no estaba el frasquito con el man que se guardó, estuvo ahí guardado, estuvo 800 años el frasquito con el man. ¿Para qué? Que testimonio cómo los Yehudim se alimentaron en el desierto. Había un frasquito de man ahí al lado. Y también estaba, como dije, el bastón de Aarón con las almendras y con las hojitas que habían caído ahí, estaba todo ahí. Toda esa santidad no estaba, ni el Aarón, ni las lujot, ni la Ruach HaKodesh, Urim Betumim, todo eso no estaba. Todo esto lo sacaron del Bet Hamikdash para que no caiga en manos de los enemigos. El rey Yoshiau, y lo escondió en catacumbas abajo, que nunca se encontraron todavía, en catacumbas abajo del Bet Hamikdash, está ahí, y ahí está guardado. Pero el Bet Hamikdash no estaba. Entonces, el Bet Hamikdash faltaron 5 cosas. Faltaron 5 cosas, que en realidad esas 5 se corresponden con la letra Hei del nombre de Dios. La Hei del nombre de Hashem, faltaba la Hei del nombre de Hashem, las 5 cosas estas de la santidad. ¿Pero qué tenía el Bet Hamikdash? Faltó la luz que vino de arriba, faltó la santidad que vino de arriba en el segundo Bet Hamikdash. ¿Pero qué? El mundo se elevó más. ¿Qué quiere decir el mundo se elevó más? El segundo Bet Hamikdash era más grande que el primer Bet Hamikdash. Duró 10 años más en pie que el primer Bet Hamikdash. Y también era más grande su medida física, su espacio, que el primer Bet Hamikdash. Quiere decir que en tiempo y espacio, el segundo Bet Hamikdash, había más tiempo y espacio involucrado con Bet Hamikdash que en el primero. Lo que él representa que el campo, como lo de abajo estaba conectado con lo divino. El primer Bet Hamikdash había mucha luz, pero no prendió tanto abajo. El segundo, como uno le hace la bondad con el otro, no quiere decir que el otro se transformó. El segundo Bet Hamikdash es como la transformación de tiempo y espacio que también se hacen parte de Bet Hamikdash, es el campo. Eso sería como la tefilá. Tefilá tiene que transformar a la persona. Tefilá, el fuego del corazón que de la tefilá tiene que ir quitando los diferentes actitudes negativas del carácter. El fuego de la tefilá tiene que limpiar
las impurezas que hay en el instinto de la persona. Cuando la persona hace tefilá y enciende un poquito su corazón y sabe que está frente a Hashem, empieza a tener vergüenza de muchas cosas que en su carácter, en su manera de ser, y de alguna manera las empieza toma buenas decisiones y las empieza a eliminar. La tefilá es un momento de una purificación. Entonces, eso es lo que representa el segundo Bet HaMikdash. Primer Bet HaMikdash, la luz que brilla de arriba hacia abajo, pura santidad. Segundo Bet HaMikdash no había luz, pero había más tiempo, más espacio. El segundo Bet HaMikdash vino cuando los Yehudim volvieron de Babilonia. Tardó muchos años construir el segundo Bet HaMikdash, también tardó años la construcción porque eran muy pobres, venían de abajo, no era la luz que venía de arriba como era la época de Rey Shlomo. Venían de abajo, venían con Teshuvá, ellos venían de un momento que estaban en Babilonia y se habían asimilado muchísimo y tenían que volver y volver y retornar, no solamente geográficamente, retornar nuevamente a lo que representa vivir como un judío con santidad, con mitzvot. Tenían que, la teshuvá, venir de abajo. Eso es lo que era el segundo Bet HaMikdash, en cierta medida eso es lo que es tefilá, el elevarse de abajo hacia arriba, la escalera que sube de abajo hacia arriba. Eso era el segundo Bet HaMikdash. Después vino el tercer Bet HaMikdash. ¿Quién construyó el tercer, quién vio el tercer Bet HaMikdash? Jacob. Abraham vio el primer Bet HaMikdash, montaña. Yitzhak vio el segundo Bet HaMikdash, el campo. Jacob vio el tercer Bet HaMikdash. ¿Qué es el tercer Bet HaMikdash? Casa. ¿Qué representa la casa? La casa, a diferencia del campo y a diferencia de la montaña, la casa es un lugar de residencia permanente. Uno puede ir a la montaña, va a ser una gran proeza. Llegó a la punta de la Concagua, porque al Everest no podemos ir ahora por la cuarentena, pero por lo menos la Concagua por ahí sí. Bueno, llega a la punta de la Concagua, pero no se queda a vivir ahí. Llegó y se baja. Apenas llega, se baja. Lo mismo en el campo. No, al campo, qué lindo, qué bueno, pero no se queda a vivir ahí. Se va a la casa. En el campo tiene la casa del campo, tiene una casa. ¿Qué representa la casa? La casa representa residencia permanente, no temporaria. Eso es Bait. Entonces, ¿qué representa Jacob el tercer Bet HaMikdash? Porque el primer Bet HaMikdash fue por tiempo definido, 410 años. Segundo Bet HaMikdash fue por tiempo definido, 420 años. Tercer Bet HaMikdash es casa, es residencia, es eterno. ¿Por qué el tercer Bet HaMikdash es eterno? Porque el tercer Bet HaMikdash tiene que ver con la virtud de Yaakov. ¿Cuál es la virtud de Yaakov? La virtud de Yaakov es, como decimos el Shabbat a la tarde, el Pasuk, decimos en Minjá, la Midá, Titen emet le Yaakov. ¿Qué representa verdad? Verdad representa algo que es así. Y lo que es así es siempre así. No es que a veces es así, a veces. Si a veces es así, a veces no es circunstancial, pero no es verdad. El verdadero concepto de verdad es algo que es así. Esto es como es la cosa. Bueno, no siempre. Entonces no es. ¿Es o no es? Decime, ¿es o no es? ¿Es honesto o no es honesto? Bueno, es honesto, pero a veces no. Entonces no es honesto. Entonces, dice la verdad, dice, ¿es bueno o malo? Es bueno, pero a veces no. Entonces, ¿es bueno o no es bueno? ¿Es qué es? El concepto de Met es algo que es siempre así. No hay en eso cambio. Por eso, dice el sello de Hashem, Jotamoshe la Kadosh Baruj Hu Emet. El sello de Hashem es la verdad. ¿Dónde ves vos? ¿Qué es el sello? El sello es lo que lo identifica. El sello es lo que le da, vamos a decir, es su firma. Es más que su firma, es su sello. Queda grabado lo que es él. Que Hashem es la esencia de la verdad, porque es lo que es. La Hashem es una existencia, como dice Maimónides, la existencia verdadera.
Es imposible que no exista. Es la esencia de la existencia, Kadosh Baruj Hu. Es. Y por eso, ¿cuál es su sello? Verdad. Es. Eso es lo que es. Eso es su distintivo, su distinguido. Por eso decimos, Hashem Elohim Emet. Dios es el Dios de la verdad. ¿Qué quiere decir que Dios es el Dios de la verdad? ¿Que Dios no miente? gran aplauso. Dios no miente, mira qué bien. La virtud de Dios no miente. Esa no es lo que quiere decir el texto. Como explica Maimónides, el principio del Rambam, me explica Maimónides. ¿Qué quiere decir Hashem Elohim Emet? Que Dios es el Dios de la verdad, que Dios es la existencia de la verdadera. Dios es la verdad absoluta, es la existencia que si las demás cosas pueden estar como pueden no estar, están un poco más y un poco menos. Y toda cosa que en algún momento deja de estar es porque cuando está también tiene una debilidad, porque algo que no tiene ninguna debilidad nunca deja de estar. Algo por algún motivo deja de estar, porque tiene una debilidad y tiene una limitación, entonces en algún momento su energía o lo que es, etcétera, etcétera, se termina, se desgasta, etcétera, etcétera. Entonces, no es una existencia verdadera, es una existencia que está y después deja de estar. Antes no estaba. Si sería una existencia verdadera, no puede ser que alguna vez no existió. Algo que alguna vez no existió, que sea que no es una existencia verdadera. Si una existencia verdadera debe haber existido siempre. ¿Por qué alguna vez no existió? Porque no es una existencia verdadera. Entonces, Hashem Elohim Emet es la verdad. Entonces, ¿qué decimos? Abraham es la bondad. Pero en la bondad puede haber fluctuación. Puede haber fluctuación. Incluso en la bondad más perfecta hay fluctuación. Y a veces uno dice basta. Hasta el momento que lo dejó a ver a uno con los buenos ojos, siempre ve a gente con los buenos ojos, pero el momento que lo dejó de ver con los buenos ojos, dejó de ser bueno con él, dejó de ser bueno con él. Entonces, la bondad tiene un límite y fluctúa, no es el verdadero concepto de la verdad. Lo mismo también, lo que es la anulación de Yitzhak, también lo que es tefilá, entrega, en la entrega también hay una fluctuación. ¿Por qué? Porque la entrega es de cómo estoy en qué momento, en qué manera, cómo estoy entregado. También hay una fluctuación. La verdad no hay fluctuación. La verdad siempre es. No existe que la verdad deje de ser. Ahora es menos verdad, ahora es más verdad. No es así, no es así. Por eso encontramos que justamente dice el Pasuk, Ani Rishon, yo soy el primero. Bani Aharón, yo soy el último. Mi baladai, y fuera de mí, en Elohim no hay Dios. ¿Qué quiere decir? Dice el Talmud Yerushalmi, yo soy el primero, yo soy el último, fuera de mí no hay Dios. Quiere decir la verdad de Dios. La verdad de Dios es un incambiable, es Emet. Por eso la palabra Emet es interesante. La Aleph de la palabra Emet es la primera letra del abecedario hebreo del Aleph Bet. La última letra del abecedario hebreo. Y la Mem es la letra número 13 del abecedario hebreo. Hay 22 letras en el abecedario hebreo, pero hay 5 letras que son dobles. Por ejemplo, la Pei, tenés Pei de la mitad de la oración y Pei final. La Haf, tenés Haf de la mitad de la oración y Haf final. La Mem, tenés Mem de la mitad de la oración, Mem final. Nun de la mitad y Nun final. Entonces, tenemos 5 letras que son dobles. Entonces, 22 más las 5, que hay 2 veces, son 27. La Mem, si ponemos todas las letras del abecedario en orden, la Mem nos da justo la letra 13. Perdón, la letra 14. Perdón, letra 14. Hay 13 letras de un lado, 13 letras que le siguen después, que son las 27 letras. Entonces, Aleph, la primera letra del Aleph Bet, la Aleph de Emet. Mem de Emet
es la letra número 14, la letra del centro de las 27 letras del Aleph Bet, y Tav es la última letra del Aleph Bet. Eso es, yo soy el primero, yo soy el último y en el medio no hay otra cosa fuera de mí. ¿Qué quiere decir? Es la verdad de Dios. La verdad de Dios atraviesa absolutamente todo. Absolutamente todo. Solamente que desde la Aleph, que es la primera letra de la verdad, hasta la Mem, tenés 13 letras para caminar. Tenés que llegar a la 14. Y después de la 14 hasta la 27, tenés otras 13 letras para caminar. La verdad es algo que se ve mucho con el tiempo. La verdad es algo que no tenés uno al lado del otro. La palabra sheker, que quiere decir mentira, tomás el abecedario hebreo, las letras Shin Kuf Resh están una al lado de la otra. Están una al lado de la otra. La Kuf y la Resh va una al lado de la otra. Es decir, sheker, la mitad, cuando vos primera imagen, ¿qué es lo que ves? Y primera imagen, pues puedes ver la mentira. Lo que primero ves por primera imagen no quiere decir que eso es la verdad. La verdad es lo profundo. La verdad es lo que atraviesa todo. La verdad es lo que atraviesa la historia. La verdad es lo que atraviesa toda la persona. La verdad es lo que atraviesa la existencia. La verdad es lo que atraviesa todo. Eso es Hashem. Es verdad. No, oficial eso no es la verdad. Entonces, volviendo acá, ¿qué es Jacob? Jacob es Emet. La virtud de Jacob es el concepto de verdad. Por eso encontramos que Jacob tuvo que pasar por situaciones tan difíciles y tan duras y no vaciló. No cambió en absoluto nada. Absolutamente nada, Jacob. Jacob tenía la integridad de un hombre inocente, la pureza del hombre inocente, la cristalinidad, transparencia del hombre inocente y puro. Eso es lo que era. Abraham tuvo un hijo. Ismael, Jac tuvo un hijo, Eisaf. Jacob, marca nuestro Jajamim, los 12 hijos íntegros. Los 12 hijos íntegros. Con todas las historias que hubo, los 12 hijos íntegros. Los 12 hijos con él. Era bondad, pero con la bondad solamente se te puede escapar uno. Itzhak era la severidad, el rigor, la entrega. También se te puede escapar uno. Jacob era el Emet, la verdad. Con la verdad lo tenía a todos. Entonces, ¿qué tiene? Ese es el tercer Beit HaMikdash. ¿Qué diferencia entre primero, segundo y tercer Beit HaMikdash? La diferencia básica, esencial de primero, segundo y tercer Beit HaMikdash es que el primero y el segundo, en la terminología del Zohar, es Binyana de Barnash, la construcción de un ser humano. Primero lo construyó Shlomo HaMelech con los judíos, segundo lo construyeron los que volvieron de Babilonia, Ezra, Nehemia, con el permiso de Ciro, del rey Koresh. Seres humanos lo construyeron. Y algo que es hecho por humanos tiene principio y tiene fin, no es eterno. Tiene su virtud de la bondad, la gran revelación que había en el primero, tiene la virtud del rigor, de la tefilá, de la entrega, de la ofrenda, la virtud del segundo, pero eso tiene un límite. Después viene el tercero, ¿qué es el tercero? Binyaná de Kuchabrihu, construcción de Hashem. Lo que es construcción de Hashem, esto es eterno. En el tercer Beit HaMikdash está reflejada la verdad de Hashem, la virtud de Jacob, casa, permanencia, verdad. ¿Qué es verdad? Es así, no hay otra, es así como queda. Esto es eterno, eso es absolutamente eterno. Eso es el tercer Beit HaMikdash.
El tercer Beit HaMikdash es eterno, ¿por qué? Porque es construcción divina, que es donde se revela la verdad divina en su esencia. El primer Beit HaMikdash era la bondad divina. El segundo Beit HaMikdash era, vamos a decir, el rigor divino. El Teshuvah, el tercer Beit HaMikdash, es la esencia de la verdad divina. La esencia de la verdad divina. El Emet es el tercer Beit HaMikdash. Pero es eterno. Ahí se revela la esencia de la verdad divina. ¿Y cómo llegamos al tercer Beit HaMikdash? Al tercer Beit HaMikdash llegamos a través de lo que fue este Galut después de la destrucción del segundo, donde el Yehudí tiene que revelar su verdad. ¿Qué quiere decir que el Yehudí revela su verdad? Esa, como se dice, esa fidelidad inquebrantable del pueblo judío. Cruzados, la Inquisición, los cosacos, holocausto lo aleinu, el antisemitismo permanente. El Yehudí revela esa verdad indomitable. Y el mayor detalle es que el Yehudí trabaja consigo para que esa verdad de su fidelidad en Hashem permee su conducta. ¿Qué quiere decir? No que un día sí, un día sí, un día sí, un día sí. No. Toma una conducta y es permanente en esa conducta. Permanente en esa conducta. El concepto de la verdad, el concepto de que la cosa es así, el concepto de no negociar, de no transar, lo correcto es lo correcto, lo que la mitzvah que debo hacer, la debo hacer, y lo que no debo hacer, lo que la Torah me prohíbe, no lo debo hacer. Y es difícil, pero es ahí donde sale la verdad verdadera de uno. Y acá tenemos entonces la explicación un poquito del ejemplo de la parábola de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, que le dieron al primer hijo la ropa y la rompió. Le dieron la segunda ropa y la rompió. La tercera no se la va a dar hasta que el hijo no está encaminado de manera permanente. ¿Qué quiere decir? Porque el objetivo de toda la creación es que se revele en el mundo la esencia de Dios. Ese es el objetivo de la creación. Pero esa revelación no viene de manera impuesta, que Hashem viene y se revela y terminó. No, viene a través de todo un proceso de transformación del mundo, de elevación del mundo físico, material. Hay un proceso permanente. En ese proceso permanente tenemos etapas, como un chico. Nosotros queremos que el chico llegue a ser un profesor, que el chico llegue a ser un Rosh Yeshiva. Queremos que el chico llegue a ser él una fuente, una luminaria. Pero para eso va al jardín, después va al primaria, después va al secundario, después va a la yeshiva, hasta que va a llegar a ser el gran profesor. Algunos por ahí lo mandan a la universidad también. Bueno, la universidad con la yeshiva. Bueno, entonces, hasta que llegue, es todo un proceso. Vos no venís un día y le pones una inyección en la cabeza y le metiste un chip. Si agarraste y le metiste un chip al chico, Hasbe Shalom, pobre chico, no le hiciste ningún bien. Potencial que tiene, único, extraordinario, no lo desarrollaste. Tienes que hacer un desarrollo. En el desarrollo está primero, hay que iluminarlo al chico, hay que iluminarlo con santidad, hay que darle santidad del ambiente, lo que recibe, lo que aprende de sus morim, de su keilah, de los padres, esto todo donde recibe toda esa luz como primer Beit HaMikdash. Pero después hay que hacer todo un trabajo donde el chico ya tiene su pequeña independencia, donde el chico ahí a veces tiene su caída y va creciendo y va subiendo, hasta que finalmente con su propio esfuerzo empieza a entender los conceptos, y se empieza a entender un pedazo de Gemara, y empieza a entender un pedazo de Mishnah, y empieza a entender un poco de Hasidut. Ya el chico empieza a entender solo, empieza a preguntar y empieza a juntar lo que estudia acá con lo que estudió ahí, empieza a sacar conclusiones, a hacer análisis.
que por ahí no tiene la profundidad del maestro, pero es parte de todo el desarrollo. Entonces, para que el chico se desarrolle finalmente, cuando hace todo eso, entre todo lo que recibió de los padres y de los morim y de los rabanim, etcétera, más lo que él mismo fue transitando y con su propio esfuerzo y estudiando y actuando y trabajando sobre sí mismo, porque a él se le educó y se le enseñó que tiene que aprender a controlarse, que tiene que aprender a manejar sus impulsos y no dejarse llevar por los impulsos y por sus instintos. La persona no es instinto, la persona es algo mucho más que instinto, no es un animal, pero él tiene que aprender a hacerlo y manejarlo y controlar, etcétera, etcétera. Finalmente llega un momento donde él puede llegar a tomar la esencia de la sabiduría, la esencia de lo que es la vida, etcétera. Así también el mundo con Akadosh Baruj Hu, el mundo con Hashem. El objetivo es que la verdad divina, la esencia divina, se revele aquí en la tierra. Pero para que se revele aquí en la tierra tiene que pasar todo ese proceso desde la creación y con Abraham y con Isaac y la salida de Egipto y recibir la Torah, los 40 años del desierto, el Mishkan, cuando llegaron a Eretz Israel y después el primer templo, el segundo templo, que cada una de esas hacen parte de todo el proceso de transformación y elevación del hombre en su conexión con Hashem. Hasta que a partir de que vamos pasando por las etapas, pero llega un momento donde lo mandamos al chico al jardín. Pero llega un momento que sacarlo del jardín, no puede dejar todo el día para siempre en el jardín, tiene que pasar a la primaria. Después no lo puede dejar en la primaria, tiene que pasar a secundaria. Y seguro que ahí hay algún momento, un trauma, que esto que lo sacaron y acá antes estaba acostumbrado así, los momentos difíciles, es un cambio, este cambio, el otro. Pero todo ese cambio que parece que son por a veces son traumáticos y son difíciles. El chico tuvo que salir de la casa hasta que empezó a entrar al jardín y tiene que hacer todo el acostumbramiento para que el chico que se quede solo en el jardín, ¿no? Pero todo es, si lo vamos a dejar en la casa, no va a crecer. Tiene que hacer todo ese proceso. Así también, para poder llegar al objetivo, que es el templo que construye Hashem, donde se revela la esencia de Hashem, donde está la verdad de la esencia de Hashem, donde está la eternidad infinita de Hashem, que eso esté revelado aquí en la tierra, tenemos que pasar, porque al chico le dan la primera ropa y le dan la segunda ropa. Tenemos que pasar por el proceso del primer Bet HaMikdash, donde se recibió toda la luz y todo el brillo, y después el segundo, donde había que crecer de abajo hacia arriba, desde la pobreza material, desde la pobreza espiritual, viniendo de la asimilación que había en Babilonia, hasta que finalmente, pasando después por todas las pruebas, y las pruebas tan difíciles, tan duras, hasta las pruebas que tenemos hoy en día, la prueba de la presión social, la prueba de tantas ideas y confusiones que hay en la cabeza de la gente y que hay que, digamos, salir de todo este bosque y toda esta maraña para poder ir encontrando la luz en el camino de Hashem, en el camino de la misión que cada uno tiene con su alma aquí abajo, y la persona tiene que luchar a pesar de que hubo un holocausto y a pesar de todas las cosas y a pesar de la Unión Soviética que hubo, etcétera, etcétera. Y con todo eso es lo que finalmente hace que se revele el tercer Bet HaMikdash. Pero para eso, como el tercer Bet HaMikdash es verdad, y la verdad implica así es y no deja de serlo, porque si deja de serlo no es verdad. Tenemos nosotros también que el chico tiene que acostumbrarse a ir en el camino, tiene que tiene que dejar de fluctuar, tiene que tomar la posición de tefilín firme todos los días. Todos los días, no hay fluctuación. Shabbat, todos los Shabbat, no hay fluctuación. Kasher, no hay fluctuación. Honestidad, verdad, no hay fluctuación. Ayudar al prójimo, no hay fluctuación. O sea, en las diferentes cosas, asumir esta conducta del emet, y eso que nosotros mismos asumimos este emet en nuestra conducta, después de haber mostrado el emet del judío a lo largo de toda la historia, el emet de que el judío no renunció, el emet de que el judío es fiel y fiel a rajatabla, ahí recibimos, ahí se nos da el tercer Bet HaMikdash, ahí se nos da el Bet HaMikdash, que es el más
completo, el eterno, donde se revela la esencia de Hashem. Y ahora entendemos la pregunta con la cual habíamos iniciado. ¿Cómo se entiende? El texto nos dice que Hazón Ishayahu es la visión del profeta Ishayahu que habla de la destrucción del templo. Y ahora viene Rab Leitzer de Berdichev y me dice, Hazón Ishayahu se refiere a la visión que se le muestra a cada judío, el tercer Bet HaMikdash. ¿Cómo encaja una cosa con la otra? Estos extremos. La respuesta es que no, que todo el hecho que hubo una destrucción de un primer templo y una destrucción del segundo templo, ¿es para qué? Para finalmente llegar a través de todo el proceso de lo que representó el primer templo, de lo que representó el segundo templo, que cada uno tiene su misión y cada uno tiene su función, y con lo doloroso que es, pero con lo duro que es, pero tiene cada uno con su función, y el Yehudí tiene la misión, la función a cumplir en cada una de estas épocas. Con eso finalmente llegamos al tercer Beit HaMikdash, que es el Beit HaMikdash que se va a bajar del cielo revelado, donde va a estar la esencia de Hashem, Mikdash Hashem con Enu Yadeja, el Beit HaMikdash que Hashem con con la totalidad de su brillo, la mano derecha que representa el primer Beit HaMikdash, la mano izquierda que representa el segundo Beit HaMikdash, tercer Beit HaMikdash va a incluir absolutamente todo, porque el tercer Beit HaMikdash es la conjunción de todo, igual como el chico que llegó a la cúspide. El chico que llegó a la cúspide es la conjunción de todo lo que recibió de sus padres y de sus morim, de sus rabanim, etc. Y después todo y la conjunción con todo su esfuerzo y cómo salió adelante, y gracias a toda la conjunción, todo eso llega, así también el tercer Beit HaMikdash, ambas manos, es con el primero y con el segundo, como sabemos que el tercer Beit HaMikdash va a incluir al primer Beit HaMikdash, va a incluir al segundo Beit HaMikdash, y que quiera Hashem que lo veamos, no solamente en la visión, que lo veamos en la visión del cielo, sino a través que tenemos esta actitud de emet, actitud de verdad en nuestra condición de judío, que bajo ningún concepto vacilamos en nuestra condición de judío, y en cualquier situación que estamos íntegramente en nuestra condición de judío, sea en el principio, sea en la mitad, sea en el final, sea arriba, sea abajo, no vacilamos en nuestra condición de judío, que es un judío que es fiel a su pueblo, fiel a su tradición, fiel a su Dios, fiel a su verdadera esencia, y de esta manera vemos y recibimos el tercer Beit HaMikdash con Mashiach, de manera tal que Bezrat Hashem la semana que viene, no solamente que el día jueves no va a ser un día de ayuno, sino va a ser al revés, se va a transformar en un día de alegría, porque como dijimos antes, todo el objetivo de toda la destrucción fue para llegar a una etapa superior. Siento que esto está oculto, eso en el plan divino está así. Y ahora lo tenemos y lo conocemos y lo sabemos a través de todas las enseñanzas del Arizal, que el domingo es justamente el aniversario de su fallecimiento, y las enseñanzas de los Midrashim, que nos revela lo profundo que hay detrás de todas las acciones de Hashem, y que entonces eso mismo nos muestra que el propio Tisha B'Av va a ser un día de alegría, porque en esencia todo el objetivo de destrucción fue para llegar al Mashiach, de que ya sea el próximo jueves el día de la gran alegría, la alegría de la llegada del Mashiach.